Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo es ese renovado encuentro con el público? ¿Todavía lo sigue necesitando? ¿Le sigue dando fuerza? Pero no es renovado encuentro. Yo hace 43 años que trabajo toda la semana en todo el país. Renovar sería si yo hubiera dejado de actuar, pero yo no he dejado nunca de actuar. Trabajo todo el año en distintos lugares. Trabajé la semana pasada, el sábado en Ezeiza, el domingo en Salto, Uruguay. Esta semana hago hoy aquí, mañana Ferrocarril Oeste de Buenos Aires. Y la otra semana hago el 9 Noetinger, el 10 Monteros Tucumán y el 11 Tafí Viejo de Tucumán. Yo trabajo todo el año, no es renovado encuentro, al contrario. Entonces debo pensar que el público le da muchísima energía porque es una actividad bastante... No, energía, no, es muy fácil, cantar es fácil, hombrear bolsa en el puerto es difícil. Eso, echar monte o trabajar la chacra, eso que precisa energía. Nosotros, agarrar la guitarrita y cantar 2 canciones, eso es energía, vamos, eso es más fácil que criar vacas a medias. Si nosotros tenemos un amigo en común, Ajá. en Orlando, Veracruz, que una Muy vez me ha amigo. contado que ha sabido ir en un barco suyo. Sí, vino, es muy amigo mío, yo he ido a su casa también, ahí en Sauce Viejo, tiene una casa muy linda de campo, y en su casa también de Santo Tomé, y después vino al barco, ha navegado conmigo, somos muy compañeros, un gran valor, Orlando. El problema es que vive en Santa Fe, y desgraciadamente nuestro país, para poder descollar así, deslumbrar bien, hay que ir a Buenos Aires, porque Buenos Aires sigue siendo el espejo del país, injustamente, pero todo para proyectarse una persona, un oficio, algo, tiene que ir a Buenos Aires, desgraciadamente. Espero que algún día se aplique más en forma efectiva el federalismo, que se le dé más oportunidad a las provincias, y entonces ya no habrá que viajar a Buenos Aires. Él se quedó, tiene interés, está muy arraigado ahí en Santa Fe, y se quedó. No obstante, se lo conoce, se lo valora, se lo respeta mucho, pero podía haber llegado a mucho más ya en este tiempo si hubiera ido a Buenos Aires, digamos, mucho más popularidad. Sí. Pero en cuanto a arte, a calidad, todo anda muy bien Orlando. ¿Y aún estando en Buenos Aires, usted le parece que el folclore tiene la difusión que merece? No, nunca tuvo difusión. Desde el momento que los medios, como la televisión o la radio, viven de los avisos, esos medios viven de los avisos, ¿no? De Emerson, Firestone, Dunlop, General Electric, Chevrolet. Esas son firmas multinacionales que de ninguna manera les conviene que el pueblo ame, quiera, conozca su folclore. Nosotros somos colonia. Argentina, como todos los países latinoamericanos, estamos bajo el coloniaje cultural, especialmente de Estados Unidos o de Inglaterra en otros tiempos y en gran parte ahora también. Entonces, claro, las grandes firmas multinacionales no le obligan directamente, pero si un medio de información no difunde sus ideas, sus gustos, sus costumbres, entonces no le dan más aviso, y si no le dan más aviso, el diario, la revista, la radio, la televisión no puede vivir, no tiene cómo pagar los gastos. Así que desgraciadamente hay poca difusión porque las radios no son ni la televisión no son argentinas, estamos en manos del capital extranjero. Y a medida que vamos descubriendo así el folclore, como me ha pasado a mí, a algunos amigos, vamos descubriendo también nuestras raíces, ¿no es cierto? Y parece ser que pensar en eso no conviene. Claro, lo que le decía, nadie puede defender lo que no conoce, nadie puede defender lo que no quiere, y nadie puede creer lo que no conoce. Los argentinos somos los que menos conocemos la Argentina. Conocemos todo, con quién se acostó anoche Frank Sinatra o cuántos whisky se tomó Elizabeth Taylor, pero no sabemos nada de lo que pasa con Teresa Parodi y con Eduardo Falú, porque la Argentina no la conocemos. Nosotros estamos informados permanentemente de las cosas norteamericanas, todo lo que ocurre en Norteamérica y en gran parte del mundo, pero de Argentina, acá solamente se informa, se comunica, se transmite las cosas negativas. Pareciera ser que la Argentina es un antro de corrupción, donde solamente hay ladrones, sinvergüenzas, asesinatos, violadores, corruptos, y nunca jamás muestran las bondades de la Argentina, las riquezas de la Argentina, culturales,
sociales. Nunca se va a mostrar el valor de una chacarera, de un chamamé, de música extranjera, sí, del rock and roll ahora, antes era del twist, del boogie boogie, de la conga, siempre cosas extranjeras, porque la misión de todas estas grandes empresas que digitan nuestros países es desnacionalizar a los pueblos, desensibilizarlos, sacarle su sentimiento nacional para hacer pasto fácil en los manejos económicos y políticos que ellos hacen. ¿Será por eso que no podemos crecer entonces? Y por supuesto, no nos han dejado crecer nunca. Cuando más o menos quiere iniciarse acá una industria, una etapa industrial, de alguna manera la van frenando hasta que la eliminan, como se ha eliminado. Acá no existe más ni la Ford, ni la Chevrolet, ni la Fiat, por nombrar a 3 firmas, ni los grandes frigoríficos que existían. Se van eliminando porque ellos necesitan que nosotros seamos los empleados, los obreros, que produzcamos vaca y trigo, y después los fierros lo manejan ellos. Todo lo que sea fierro, laboratorio lo manejan ellos. Entonces, de esa manera nos tienen siempre agarrados, tenemos que estar siempre pidiéndole permiso a ellos. Bueno, me parece que tendría que ser ya la hora que nos aviváramos un poco, ¿no es cierto? Habría que agarrar un rebenque y reventarle la cabeza. Don Horacio, antes que se vaya. Me voy a trabajar. Sí. De los 500 años le quería preguntar, porque usted sabe que yo escuché a un señor que inauguró algo en Puerto Madero, en Buenos Aires, hace poco. Dice, bueno, vamos a festejar el cumpleaños del continente. Yo me indigné un poquito, porque pero parece ser que... ¿cómo podemos festejar una vergüenza? ¿Cómo podemos festejar un despojo, un atropello, un robo? Acá no se descubrió nada, la Argentina existía, no se llamaba Argentina, pero los mocovíes, los huarpes, los tobas, los incas, los quechuas, todos existían, eran países, los mayas, los aztecas, estos países existían, tenían su literatura a través de los quipus, hilaban el hilo de las llamas y con esos nudos escribían, tenían sus medios de curación con la acupuntura y con la hierba, con los medicinales. Usaba el indio, el nativo, usaba la energía solar en concordancia con la energía mental, levitaba la piedra el indio. ¿Qué descubrieron? ¿Qué? Vinieron acá, nos agarraron, nos metieron unos cuantos palos en la cabeza, se llevaron el oro, las grandes maderas que existían acá, las grandes riquezas, y salieron diciendo que no descubrieron nada. Esto fue un despojo, un robo, un atropello que debiera avergonzar a España en vez de sentirse tan orgulloso. Yo me siento más feliz cuando dicen el encuentro de 2 culturas. Me gusta más eso, pero eso de descubrimiento. ¿Qué descubrir qué? Estábamos acá desde hace mucho más que 500 años. Pero por favor, estos países existían, hay mil. El nativo de acá elevaba el agua donde quisiera, arriba, abajo, dirigía las aguas. El nativo de acá manejaba el tiempo, los horarios, amaba el sol, el dios del nativo. Era el sol, que es un dios mucho más efectivo, más real, por lo menos más real que el dios de yeso que nos trajeron los españoles, un dios de yeso que llora, que le han pegado, que lo han matado. Será muy bueno, será santo, pero no se deja de ser una estatua de yeso. En cambio, el dios del indio lo amaba, lo adoraba porque ese sol lo iluminaba en el espíritu, le maduraba los frutos, le curaba las heridas. El día que hay sol se sentía bien, y sabe el indio, y sabemos todos ahora, que si ese sol llega a faltar un solo minuto se acaba el mundo. Ese sí que es un dios verdadero. El otro puede ser también, pero yo lo escarbo así, un pedazo de yeso que le han hecho una cara. No sé si será cierto o no.